una de las abogadas y analistas, particularmente temas jurídicos, más respetadas del escenario nacional, es Ana Laura Magaloni. Ha sido muchas veces mencionada como posible aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? La tenemos hoy en la línea para conversar sobre este planteamiento que han hecho el presidente saliente y la presidenta entrante sobre la reforma judicial. Ana Laura Magaloni, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto ¿Qué piensas? Gracias, igualmente. Sí. ¿Qué piensas de esta idea de que sean electos por voto popular jueces, magistrados y ministros? Mira, primero te voy a decir algo porque lo acabo de escuchar en tu programa y lo comenté en la mañana de ayer con Gaby Vargas. La Corte ya no es importante. La Suprema Corte, cuando se ya gana la mayoría calificada como la tiene Morena, ya no es ese tribunal al que estamos acostumbrados a voltear a ver, porque la Constitución ya la puede mover una sola fuerza política, la puede mover Morena sola. Entonces, sí creo que tenemos que mirar a la reforma judicial desde otro lugar, no desde el lugar más acostumbrados a verlo, que es esta idea de la defensa de un tribunal constitucional. De esta idea del último dique, o sea, ya no es el último dique. Ya no, y ya ese no es el rol del Poder Judicial Federal. Cuando ya una constitución, cuando las normas son disponibles, las puede cambiar unilateralmente una fuerza política, ya no vinculan, ya no rigen, porque si no te gusta el fallo... Si cambia la Constitución, no puedes decir que es inconstitucional, pues porque están cambiando la Constitución. Exacto. Entonces, o sea, como tratemos de entender qué es lo que tiene al sector económico y financiero tan escamado de la reforma judicial, y no es la Suprema Corte. Lo que tiene muy escamado es lo que me acabas de preguntar, la elección de jueces y magistrados de todo el sistema de justicia. Es como si de una votación legislativa toda la burocracia judicial se desaparece y va a llegar otra que no sabemos bien qué perfiles de quiénes son, ni tampoco cómo se va a acoplar a esas rutinas de trabajo que ya existen en el judicial. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver un judicial que le dice no a Guardia Nacional, o que debate la reforma eléctrica, o que dice algo respecto a la consulta, etcétera. No, esto no es lo que está en riesgo cuando se mueve a los jueces. Se mueve como la legalidad de un montón de transacciones comerciales que sustentan la economía. Pleitos entre empresas, pleitos de familia, de accionistas, de esa forma de pacificar los conflictos. Esa es la que se está poniendo en riesgo y por eso está causando tanta alarma en el sector privado y en el sector financiero. ¿Es mala idea someter a voto popular a los jueces? Es una pésima idea, Carlos, porque simplemente vas a destruir algo que ha costado muchas décadas construirlo, que no funciona perfectamente bien, que hay mucho por hacer, que podríamos hacer de verdad una reforma seria en materia de corrupción, pero destruirla despidiendo a todos me parece inadmisible en este contexto. Sí quiero decir que los poderes judiciales son sus jueces y sus jueces. Es un servicio público que depende centralmente del razonamiento de sus sentencias y de cómo administran los procesos. Entonces, el capital humano es de extremada importancia para tener un poder judicial verdaderamente imparcial y fuerte para arbitrar los conflictos. Desde luego el Poder Judicial tiene problemas de lentitud, tiene problemas de corrupción. ¿Crees que esta reforma aborda centralmente esos problemas para tratar de resolverlos? No los aborda. A mí me parece que hay una parte de la reforma que si estuviéramos discutiendo esa parte de la reforma estaría muy bien, que es la parte de la reconfiguración del Consejo de la Judicatura. Es ahí donde se guardan los intereses y se manipula a los jueces. Es ahí donde se cuelan los intereses de criminales, económicos, políticos. Esa institución salió muy mal en el 94
y podríamos debatir una reforma que realmente hiciera que los jueces fueran cada vez más autónomos, independientes e incorruptibles, y que hubiera sanciones y persecución real a la corrupción judicial. Esa sería una reforma que todos aplaudiríamos, no me cabe duda. Pero una reforma que los despida a todos no está resolviendo los problemas de corrupción. Son tan cooptables unos como otros. Sí. Y los mecanismos de cooptación permanecen intocados. ¿Qué te parece que si es que hay algo que esconda esta reforma? A ver, tú me decías, no importa ya la Suprema Corte como último dique, porque tienen mayoría calificada, prácticamente la tienen, les faltan 4 senadores nada más, con la cual pueden cambiar la Constitución. Pero si terminan siendo afines a un mismo movimiento político, todos o la inmensa mayoría de jueces, magistrados, ministros, etcétera, pues prácticamente la defensa de un ciudadano frente al poder queda aniquilada, ¿no? O sea, ¿cuándo te van a dar un amparo por el Tren Maya a los que estaban defendiendo la selva o a cualquier cosa, cualquier abuso de autoridad, un tema de impuestos que tú no estés de acuerdo? Es decir, no se te destruye la defensa más allá del tema constitucional de la Suprema Corte, los otros temas que llegan a la Suprema Corte que nada más se resuelven por votación de 6-5, o los temas que llegan a los jueces o a los magistrados, no hay digamos que un contagio de indefensión del ciudadano frente al poder, sí, cuando terminan todos estando del lado del poder. Y de nuevo, te repito, sí, están esos casos que son los que más conocemos nosotros, y hay otros casos que se están peleando grandes inversionistas con montos de dinero muy significativos y que sí quieren tener un árbitro imparcial. Entonces, la idea de que sean cooptables y de que no sabes quiénes son y de que vengan de las urnas y que pueden tener sesgos a favor de una de las partes, eso destruye la construcción de un poder judicial fuerte e independiente. Y de nuevo te repito, Carlos, no es para echar abajo, eso ya se acabó, pero sí es, como tú dices, para protegerte frente al abuso y la arbitrariedad de manera individual y que permita generar certezas en el país. Tanto el presidente saliente como la presidenta entrante han dicho, bueno, pues vamos a escuchar, vamos a abrir un parlamento, ¿no? Tener parlamento abierto, pero tenemos un mandato del pueblo. Sí, queremos reunirnos con las cámaras empresariales, pero esto lo venimos planteando en todas las plazas y todo el mundo dijo que sí. Es decir, cada que se abren al diálogo te recuerdan que ellos tienen una posición y a mí me queda la lectura, la sensación de que no es una posición que ellos quieran cambiar. ¿Sientes que sí hay apertura a modificar sustancialmente la iniciativa? ¿O es puro formalismo para decir, nos escuchamos? Sí, voy a decirlo. Es cierto. La reforma al Poder Judicial iba en la boleta. Sí, tienen los votos. En cada plaza preguntó Claudia Sheinbaum, ¿y ustedes están a favor? Sí, gritaba la gente, ¿no? Exacto. La reforma judicial fue en la boleta y tienen la mayoría y la legitimidad para destruir el Poder Judicial federal que hasta hoy conocemos, ¿no? Eso sí puede pasar en cualquier momento. La pregunta es otra. A mí la pregunta me parece que ya tienes la mayoría calificada, ya ganaste. Game over para muchos. Uh-huh. ¿Cómo vas a gobernar? En particular, ¿cómo vas a tratar a los que no están de acuerdo o se sienten afectados? Es un nuevo escenario que no tuvo el presidente López Obrador y que Claudia Sheinbaum va a tener que administrar con mucho cuidado, porque todo mundo sabe, a diferencia de con el presidente, que cuando ella diga esto va, y no hay quien se pueda oponer. Entonces, ese poder, ese gran poder, se tiene que administrar con mucho cuidado para mantener la certidumbre y la confianza. De otra manera, se rompe la certidumbre y la confianza y al país le puede costar muchísimo, en términos económicos y en términos de gobernabilidad. ¿Crees que realmente haya un genuino deseo de escuchar al otro o este arroz ya se coció para regresar a la famosa frase de campaña? Mira, hasta ahorita siento que este arroz ya se coció.
La verdad, siento que todas las declaraciones, tanto del presidente como de la presidenta electa, van en el sentido de estamos dispuestos a escuchar, pero la votación de jueces, magistrados y ministros va. Entonces, ese es el punto preocupante de la reforma. O sea, cualquier otra cosa de la reforma, pues es irrelevante comparada con esta propuesta, ¿no? Entonces, si esa, que es la que a todo el mundo asusta, parece que es inamovible, pues me parece que esta arroz ya se coció y quizá lo que viene es más bien tratar de ver cómo minimizar su capacidad destructiva, ¿no? En el proceso de implementación y paso a paso, o no sé qué sigue, digamos, pero yo no veo que vaya a haber en este aspecto rectificaciones ni van a ceder la propuesta. Muchísimas gracias, Ana Laura Magaloni, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.